Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver en esta oportunidad la segunda parte del caso Gabby Petito, una joven estadounidense que salió de viaje con su novio y jamás regresó. En la primera parte habíamos quedado en la cronología que la policía realizó, más precisamente en el día 15 de septiembre, cuando la policía declaró a Brian como persona de interés en el caso. Luego de esto, el jefe de policía pidió al abogado de la familia de Brian, Steven Bertoloni, que organizara una reunión para aclarar esta situación con Brian, pero el abogado aconsejó a la familia no hablar con las autoridades. Luego apareció otro testimonio de una pareja que también viajaba y se dedicaban a subir videos a YouTube. Tenían un canal y registraban sus viajes de la misma manera que lo hacían Brian y Gabby. Dicen que iban por una carretera y a las 6:30 aproximadamente vieron la camioneta de Gabby que tenía matrícula de Florida, estacionada al costado de la carretera. Pensaron en llegar a saludarlos ya que eran del mismo lugar, pero al ver desde lejos que no había nadie en la camioneta, decidieron seguir viaje, sin darse cuenta que había quedado grabada en su cámara esa situación. Luego, cuando vieron en las noticias la información de la desaparición de Gabby, decidieron revisar su cámara para ver si había quedado registrado algo de lo que vieron y se dieron cuenta que tenían registrada la ubicación de la camioneta de Gabby. Fue así que decidieron entregar al FBI toda la información audiovisual que poseían y también lo subieron a su canal de YouTube. Este material y otros aportados por testigos ayudaron mucho a la investigación, ya que ubicaban a Brian en ese lugar y en esa fecha. El 17 de septiembre, Roberta y Christopher Landry reportaron a su hijo Brian como desaparecido. Dijeron que Brian había salido el día 14 de septiembre con una mochila, diciendo que se iría a la reserva Cartoon a hacer senderismo, quedando a unos 20 minutos de su casa. Salió en su auto, un Mustang plateado, pero al no regresar decidieron ir a buscarlo, pero solo encontraron su auto. En un lugar de muy difícil acceso, de unos 160 kilómetros cuadrados, lleno de senderos, bosques y pantanos. Nadie de la familia de Brian quiso brindar ningún tipo de información ni a la policía ni a la prensa. Solamente la hermana mayor de Brian brindó una entrevista a ABC diciendo que deseaba que Gabby regresara a su casa sana y salva y que sus hijos la querían mucho y se llevaban muy bien con ella. Dijo que lo que sabía sobre el caso era lo mismo que todos sabían, ya que solo sabía lo que se había visto en las noticias. Dijo también que la última vez que vio a Brian fue el 1 de septiembre cuando él regresó a su casa sin Gabby, y que luego de eso se fue a Disney con sus hijos, pausando su viaje cuando se enteró de la noticia de la desaparición de Gabby. Luego del reporte de la desaparición de Brian, la policía consiguió una orden de registro de la casa para poder así recolectar evidencias. De esta manera lograron allanar la casa y recolectar todas las evidencias necesarias para la aclaración de este caso, incluyendo el Mustang de Brian. El 19 de septiembre, la policía encuentra el cuerpo de una chica con las mismas características físicas de Gabby Petito. Días después, y autopsia mediante, se pudo saber que su muerte fue por estrangulamiento, siendo catalogada como homicidio. El 22 de septiembre, el FBI emitió una orden de arresto contra Brian, pero por un cargo de fraude, ya que había utilizado la tarjeta de débito de Gabby, encontrándose esta desaparecida. Aún no se había comprobado que él había sido quien asesinó a Gabby y ocultó su cuerpo. La familia Landry también pasó a ser de interés de la policía, ya que su comportamiento había sido muy extraño y fuera de lugar, luego de la llegada de Brian el 1 de septiembre sin Gabby. La familia reservó un lugar en un parque para acampar con fechas 6 y 7 de septiembre. Varias personas los vieron acampando y fue confirmado por el FBI y también por las autoridades de ese parque. La actitud de esta familia es muy extraña,
ya que sabiendo que Gaby está desaparecida, sabiendo que Brian regresó sin ella, no queriendo dar declaraciones sobre esto, deciden irse tranquilamente a acampar con su hijo. Esta actitud es muy extraña y deja mucho que pensar. Muchos testigos publicaron fotos y videos de Brian acampando con su familia en esos días. El abogado de la familia confirmó que sí habían ido a acampar. Luego se dio a conocer que la madre de Brian había hecho una reserva el día 24 de agosto para 2 personas para los días 1 al 3 de septiembre. Luego, el 31 de agosto, se canceló esta reserva y se hizo otra para 3 personas, entre el 6 y el 8 de septiembre. También se pudo saber que el 4 de septiembre Brian se compró un celular nuevo, pero lo dejó en su casa cuando desapareció el 14 de septiembre. Luego de todo lo sucedido con Gaby, comenzaron a aparecer muchos testigos, muchas personas que los habían visto, posts en las redes sociales, etc. Esto dio a pensar si en realidad tenían información verdadera o simplemente lo publicaban por morbo o por conseguir visualizaciones o likes. Estos testimonios fueron minuciosamente seleccionados por la policía para incluirlos en el caso, ya que había que analizarlos previamente para no incluir información falsa o poco clara y de esa manera retrasar u obstruir la investigación. Entre los testimonios más certeros se tomó en cuenta una entrevista que se hizo a la mejor amiga de Gaby, una chica de más o menos su edad, llamada Rose Davis, quien vivía en Florida. Era la única amiga que tenía allí, luego de mudarse con Brian a ese lugar. Ella dice sobre Brian que era una persona controladora y que siempre lograba obtener lo que él quería, y esto era una clara señal de que tenía una actitud tóxica. También dice que por otro lado era una persona muy carismática y colmaba de atenciones a Gaby, como por ejemplo le hacía el desayuno por las mañanas. Pero él siempre lograba las cosas que quería, cómo y cuándo las quería, y controlaba la manera en la que las obtenía, aunque no de una forma violenta, sino manipulando de alguna forma a Gaby. Si él quería, por ejemplo, que Gaby hiciera algo, encontraba la manera de hacer que Gaby no se opusiera a hacerlo y lo hiciera. Hacía cosas como, por ejemplo, en una ocasión le escondió su identificación para que ella no pudiera salir con sus amigas. Esto es típico de un hombre manipulador y controlador. Esto es muy peligroso, ya que la persona que es víctima de ese tipo de tratos, sea hombre o mujer, no se da cuenta o pasa por alto esas actitudes de su pareja porque piensa o quiere pensar que lo hace por amor cuando en realidad no es amor, sino la intención de tener todo bajo control, y para conseguirlo, si es necesario, manipula de cualquier manera a su pareja. La persona que se encuentra inmersa en una relación de este tipo muchas veces no se da cuenta de que su pareja ha pasado la línea que existe entre el amor, los celos y el control. Les cuesta mucho darse cuenta y en varias ocasiones nunca llegan a hacerlo. En este caso, según la amiga de Gaby, Brian le controlaba hasta sus amistades. No le permitía tener amigos, no la dejaba salir, la controlaba en muchos aspectos, al parecer por celos. Gaby le contó a su amiga también que Brian en muchas ocasiones no podía dormir y decía que estaba escuchando voces. Esto es otro tema a tratar, ya que se puede ser un síntoma de esquizofrenia o tal vez otra forma de manipulación hacia Gaby. Su relación tenía muchas idas y venidas. Había momentos donde todo estaba de maravilla y otros donde él se comportaba de una manera sumamente tóxica. Otra actitud fuera de lo común por parte de Brian: la policía encontró una cuenta de Pinterest que le pertenecía, que llamó mucho la atención porque contenía muchas cosas que de alguna manera era como si estuviera anunciando lo que sucedería más adelante. Esta plataforma es una red social que permite a los usuarios publicar contenido como eventos, intereses, aficiones, etc. Se dice que guardó algunas imágenes o points de imágenes que son consideradas como perturbadoras unos días antes de la muerte de Gaby. Guardó en esta plataforma, en una carpeta a la que llamó Mi Corazón, una foto de un cielo
con algunas nubes de un color púrpura combinado con rosado y blanco. En el pie de foto escribió: «No trates de encontrarme. Finalmente he escapado de las malvadas garras de mi amo. A los demás les digo: únete a mí, muerde la mano que te da de comer. Vive la liberté. Pierre». También tiene otros folletos con figuras muy particulares, algo parecido a esqueletos o fantasmas, donde escribió mensajes muy extraños o particulares como «mi baby» o «mi bebé», donde sea que se encuentre o algo así. También encontraron una frase de la película El Club de la Pelea que decía: «Solo después de haber perdido todo, somos libres de hacer cualquier cosa». Mientras se realiza la búsqueda de Brian, aparecen muchas hipótesis sobre su desaparición. Unos dicen que se puede haber escapado y salido del país. Otros dicen que los padres lo tienen escondido en un lugar apartado, ya que Brian tiene mucha experiencia en acampar y senderismo, y para él no es difícil vivir de esa manera, ya que algunos de sus amigos han declarado que él ya ha estado en esos lugares por un periodo de tiempo de más o menos 2 meses o más. Se ha sumado, además del FBI, un famoso cazarrecompensas y agente de finanzas, Doug The Bunny Hunter, una personalidad que él ha creado para un programa de TV que se dedica justamente a eso. Lo contratan y él se dedica a buscar a personas que han cometido crímenes, fugitivos, las encuentra y cobra una recompensa. Es muy famoso en Estados Unidos gracias a su programa de TV, ya que ha tenido éxito en varias búsquedas. Ha descubierto varios detalles de la investigación, como por ejemplo que entre el 6 y el 8 de septiembre, la madre de Brian había hecho una reserva para 3 en un campamento llamado Parque de Soto, para luego irse con su esposo y su hijo Brian a ese lugar y también registrarse en algún hotel cercano. Esta actitud de los padres de Brian fue muy extraña, ya que él había vuelto a la casa sin Gaby y nadie le informó a la familia de la chica sobre su regreso, y tampoco les dieron noticias ni explicaciones de por qué él había regresado solo, ni tampoco sobre el paradero de Gaby. Fue un lapso de tiempo de aproximadamente 10 días. Doug hace su propia investigación de forma paralela a la del FBI, descubriendo detalles como este, y también piensa que Brian está oculto en algún lugar agreste o algún parque, ya que, como dijimos antes, él tiene experiencia en acampar en lugares así. Piensa que en el lugar donde dicen los padres que iría no se encuentra, ya que si fuera así, la policía ya lo habría encontrado, ya que cuenta con tecnología muy avanzada para poder encontrarlo. Además, también se dice que este lugar donde él dijo que iría es un lugar muy extenso, con muchos pantanos, arboledas y cocodrilos, que harían que Brian no pudiera sobrevivir por mucho tiempo allí. Luego de la desaparición de Gaby, la familia de Brian no ha demostrado ni sentimientos de pérdida ni empatía por la situación, a pesar de las muchas manifestaciones de protesta que se han realizado frente a su casa. Tampoco bajo esa presión han querido colaborar con la policía, ya que solo se han comunicado a través de su abogado, a pesar de los pedidos de la familia de Gaby. Los tiempos no cierran en cuanto a lo que demoró Brian en llegar a la casa de sus padres en la camioneta, siendo que una testigo dice haberlo llevado el día 29 de agosto porque él estaba haciendo autostop en la carretera y estaba sin su camioneta. También el 27 de agosto, la madre de Gaby recibe aquel extraño mensaje que supuestamente era de ella, pero le generaron muchas dudas debido a la manera que Gaby se refiere a su abuelo en el mensaje, siendo que no lo llama como lo hace siempre, abuelo, sino que lo hace por su nombre. Se piensa que tuvieron una pelea como las tantas que tuvieron en el viaje y él terminó estrangulándola y después no supo qué hacer. Existieron muchas hipótesis en cuanto al destino de Brian después de la desaparición de Gaby y posteriormente su desaparición en aquella reserva que supuestamente estaba. Hubieron muchas hipótesis referentes a su paradero. Unos pensaban que él se encontraba allí,
porque ya tenía experiencia en vivir en lugares agrestes, lejos de la civilización. Otros pensaban que se había escondido en otro lugar, dejando el auto allí para que la policía lo encontrara para despistar la búsqueda, y otros decían que tal vez sus padres los estaban protegiendo para darle tiempo a escapar a otro país mientras ellos despistaban a la policía dándoles pistas falsas. Otros pensaron que tal vez él se hubiera suicidado al encontrarse acorralado y que sería inminente que la policía lo encontrara, lo encarcelaran, siendo luego enjuiciado y posteriormente debería pagar su pena, tal vez con cadena perpetua o pena de muerte. Varias semanas después de la muerte de Gaby y luego de interminables y exhaustivas búsquedas, la policía encontró el cuerpo de Brian Landry. Se encontró su cuerpo y junto a él un cuaderno donde había escrito detalladamente el asesinato de Gaby, confesando ser el autor del hecho. El equipo de investigación del FBI de Denver anunció el 21 de enero de 2022 que tenían las pruebas de que Brian le había quitado la vida a su novia, ya que encontraron junto a su cuerpo el cuaderno con la confesión escrita por él mismo antes de suicidarse, dándose un tiro en la cabeza. Los investigadores de esta manera dan por concluida la investigación de este crimen, diciendo también que no hay más personas involucradas en la trágica muerte de la chica. Un agente del FBI declaró que las familias llegaron a un acuerdo en cuanto a cómo se distribuirían las pertenencias de los chicos, incluido ese cuaderno. Como ya sabemos, Brian Landry de 23 años y Gabrielle Petito de 22 eran novios y habían comenzado a recorrer Estados Unidos en su camioneta que habían acondicionado para eso hace aproximadamente 5 meses, un viaje que ellos pensaban duraría unos 4 meses. Durante varios días habían documentado su viaje a través de su canal de YouTube y su cuenta de Instagram. Hasta que el 1 de septiembre de 2021, Brian regresa a casa de sus padres en Florida en la camioneta de Gaby, pero sin Gaby. Al pasar los días y al no recibir ninguna información sobre el paradero de Gaby, el 11 de septiembre, su familia denuncia a la policía su desaparición, ya que desde el regreso de Brian no habían tenido ninguna noticia de ella, de su paradero, y ni Brian ni su familia les daban ningún tipo de información. Brian hacía 10 días que estaba en la casa de sus padres y nunca se había comunicado con los padres de Gaby ni para decirles que había regresado solo del viaje. Durante los primeros días de la investigación, la familia de Brian se negó a dar declaraciones a la policía ni a la prensa y tampoco a la familia de Gaby sobre su paradero, ya que su abogado les había aconsejado que actuaran de esa manera porque de no ser así, todo lo que dijeran podía ser usado en su contra. Todas las declaraciones las hacía su abogado y ellos no decían nada. Después de una semana, la familia Landry habló por primera vez con la policía para decir que su hijo también había desaparecido y que lo habían visto por última vez el 13 de septiembre de 2021, luego de salir de la casa con su auto a dar un paseo por una zona cercana, la Reserva Natural de Carlton, a la que él acostumbraba a ir a hacer senderismo. Inmediatamente las autoridades de Florida comenzaron a buscar a Brian en esta reserva, que tiene una extensión de unas 10.000 hectáreas. Mientras la policía buscaba a Brian en Florida, otro equipo de búsqueda buscaba a Gaby en Wyoming, su última ubicación conocida. El 19 de septiembre de 2021, el cuerpo de Gaby fue encontrado en el Parque Nacional Grand Teton y su muerte fue declarada luego como un homicidio por el forense del condado, y el 12 de octubre se reveló que murió por estrangulamiento. Unos días después se emitió una orden de arresto contra Brian Christopher Landry en relación con las acciones que ocurrieron luego de la muerte de Gaby y no por su propia muerte. Luego el FBI reveló que el gran jurado federal lo acusó de haber utilizado la tarjeta de débito de Gaby luego de su desaparición, siendo eso un fraude. Brian Landry nunca fue arrestado por los cargos de Wyoming ni por la desaparición y muerte de Gaby.
porque el 20 de octubre sus restos fueron encontrados en el Parque Natural de Florida, junto a su mochila y un cuaderno con las anotaciones y confesión del crimen de su novia. Este ha sido un caso muy controvertido, difícil y difundido. Ha sido un caso de violencia de género, tanto de forma física como psicológica, donde claramente la víctima es dependiente emocional de su pareja, y ésta utiliza esta situación para manipularla a su antojo, consiguiendo de esa manera todo lo que se propone, saliendo siempre airoso, ya que la controla de manera obsesiva, no permitiéndole a ella ni tener amigos, poniendo como excusa sus aparentes celos. No son celos, es una herramienta de manipulación disfrazada de celos. La manipula de tal manera que si ella reacciona porque no le gusta alguna actitud por parte de él busca la manera de hacerla sentirse culpable y desquiciada, por decirlo de alguna manera. Las personas narcisistas son así. Siempre están sus intereses y solo ellos por encima de los intereses de los demás. Es más, ni siquiera los escuchan y mucho menos les interesa. También saben muy bien cómo reaccionar cuando se ven amenazados por un factor externo a la pareja, como por ejemplo el caso de la llegada de la policía a la carretera cuando Brian y Gaby se iban peleando y un testigo llamó al 911. Él se comportó como un auténtico manipulador, aparentando ser inocente en lo que se lo acusaba, a pesar de que el testigo llamó diciendo que él estaba golpeando a la chica y mostrando cómo tenía los brazos porque Gaby lo había arañado, pero nunca dijo los motivos de que ella había reaccionado así. Se hizo el buen samaritano, no formalizó ninguna denuncia contra Gaby por lo sucedido, aprovechando su situación de angustia y desespero por hacer ver que era solo ella la culpable de todo, sabiendo él y ella que si lo detenían por ese hecho, las consecuencias para ella serían otras. Este ha sido uno de innumerables casos similares donde la violencia termina con vidas inocentes. Gaby era una chica de 22 años, con un gran futuro por delante, con una familia que la amaba, con proyectos de vida, planeaba tener una familia con su novio, ya que pensaba en casarse. Él le había propuesto matrimonio unos días antes de salir de viaje, recién comenzando a vivir y con muchos planes a largo plazo. Pero el destino quiso que su vida fuera truncada de la manera más atroz en ese viaje que había planeado con tanta expectativa y detalle, acompañada por la persona que tanto amaba. Pero esa persona resultó no ser lo que ella creía o esperaba. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, agradeciéndoles por haber visto este video y deseándoles una muy feliz jornada. Nos encontraremos nuevamente en el próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.